Amados hermanos, buenos días. Vamos a orar, hermanos, para colocar este espacio en las manos del Señor. Alabado Dios y Padre que estás en los cielos, a ti la gloria, Señor, por la eternidad. Solo tú eres digno de recibirla. Damos muchísimas gracias por el gozo y el privilegio de poder estar un día más en tus atrios, Señor. Poderte glorificar, cantar, adorar, poder compartir con nuestros hermanos. Es un gozo maravilloso, del cual no merecemos tanto benevolencia, Señor, pero tú nos permites que podamos, Señor, en medio de nuestros pecados y defectos, poder estar acá. Te rogamos que nos asistas en la mañana de hoy, que por favor nos ayudes a comprender y entender tu palabra, que podamos ser edificados, podamos ser instruidos, también podamos, Señor, ser confrontados, para que todo esto nos lleve a glorificarte de una mejor forma, Padre. Por favor, no tengas en cuenta mis deficiencias ni mis limitaciones y permite que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad. Guárdame de adulterarla, Señor, y que tu iglesia sea grandemente bendecida y edificada. Te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la serie en el libro de Levítico. Recuerden, estamos estudiando en la parte de teología bíblica, el libro de Levítico. En la mañana de hoy nos corresponde estudiar dos capítulos muy importantes, como son el capítulo 16 y el capítulo 17. Capítulo 16 de Levítico es uno de los capítulos más estudiados en todo el Antiguo Testamento y ya veremos por qué, obviamente por su relación directa y todo el simbolismo que implica el día de la expiación o el famoso Yom Kippur. Por lo tanto, les invito a que por favor vaya a sus Biblias al libro de Levítico. Levítico capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leerlo completo, ¿ok? Levítico capítulo 16. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Recuerden el contexto de la muerte de Nadab y Abiú, ¿recuerdan? Bueno, se da en ese contexto. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviar a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará
un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre el cuerno del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá. Y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel llevará sus vestidos, lavará sus vestidos, y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es nuevamente estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Pueden tomar asiento, hermanos. Este capítulo que acabamos de leer, hermanos, es uno de los capítulos más significativos que encontramos en todo el Antiguo Testamento, pues presenta a Dios una ceremonia, un día especial en el año solemne para expiación. Se conoce aún como Yom Kippur, y aún en Israel
que aún están esperando un Mesías, aún lo celebran. Es un día sagrado dedicado a la purificación, dedicado a la expiación de los pecados del pueblo. Y noten que en el capítulo vamos a ir mirando la gravedad del pecado ante Dios y la necesidad de expiar esos pecados para poder restaurar la relación entre Dios y el pueblo. Y esta necesidad de expiación, porque es una necesidad, no solo subraya la santidad de Dios, Dios es un Dios santo que requiere siempre que el pecado sea castigado, y también resalta, por supuesto, la pecaminosidad del hombre. Sino que esto también apunta hacia algo mayor. Todo este capítulo 16 nos da un retrato claro de la obra redentora de Cristo ejecutada en el Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando nosotros leemos ese capítulo 16 es imposible no ver, obviamente ya desde una perspectiva diferente, porque lo podemos ver en retrospectiva, ¿cierto? Todo el simbolismo que apunta a Cristo. El día de la expiación ilustra vívidamente el problema del pecado, la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote, quien solo podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año, servía como el mediador. Él era ese mediador. La sangre de los sacrificios, esencial para la ceremonia, simbolizaba la necesidad de que una vida tenía que ser entregada, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y la sangre era precisamente lo que se requería, esa sangre derramada era necesaria para la remisión de los pecados. Sin embargo, estos sacrificios, recuerden, eran insuficientes realmente para quitar el pecado de manera definitiva. Eso nos deja claro el autor de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos que se hacían con sacrificios en ese día de la expiación no podían quitar los pecados. Todo eso apuntaba a alguien que sí, con su sangre derramada, sí podía quitar para siempre los pecados. Apuntaba a Cristo. Y en Cristo vemos el cumplimiento perfecto y definitivo de estas sombras que vemos en el Levítico 16. Él es el verdadero sumo sacerdote. Él no tenía que hacer como Aarón, que tenía que hacer un sacrificio primero por él, porque Aarón como pecador necesitaba expiar primero sus pecados para luego poder expiar los pecados de su familia y luego expiar los pecados del pueblo. Cristo no necesitaba expiar sus propios pecados porque él jamás pecó. Cristo entonces es el verdadero sumo sacerdote. Repito, que a diferencia de los sacerdotes levíticos, no necesitaba ofrecer día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, sino que lo hizo, dice la Escritura, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad de día, dice el autor, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que en ese capítulo 16, rico en simbolismo, muchísimos simbolismos y muchísimas enseñanzas fundamentales para la comprensión de la redención, para la comprensión de la teología de la expiación, para la comprensión de la santidad de Dios, para la comprensión de la justicia de Dios, la cual no puede ser burlada. Es importante que nosotros siempre entendamos esto a la luz del Nuevo Testamento. Ahora bien, hay unos versículos interesantes que siempre vale la pena resaltar. Por ejemplo, en el inicio del capítulo 16 nos coloca frente a un evento profundamente serio y trágico que ya estudiamos en la clase pasada, la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Y por qué murieron? Recuerden, por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Ellos no iban con mala intención. Ellos pensaron entregar un sacrificio
de mejor forma incluso al Señor, pero con el pequeño problema de que no fue con lo que Dios los mandó que hicieran el sacrificio. Ellos no se acercaron a Dios a adorarle como Dios les había dicho que debían hacerlo, sino como a ellos les parecía que podían hacerlo de mejor forma. Y por eso, hermanos, salió fuego delante de ellos y los consumió por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Entonces, este incidente, ¿cierto?, que precede inmediatamente el establecimiento de este día de la expiación, no podemos borrarlo de la mente. Recuerden, si por eso que hizo Nadab y Abiú murieron, ¿cuánto más Aarón debía escuchar con suma atención lo que tenía que hacer para ofrecer el sacrificio el día de la expiación? Con mayor atención debía estar atento para poder presentar en este día solemne todo y cada uno de los requerimientos para que se pudiera hacer en debida forma la expiación. Ahora, recuerden esto, todo esto lo que sirve es como un poderoso recordatorio de que Dios es un Dios santo. Es un Dios santo, que la santidad de Dios es absoluta y por supuesto que las consecuencias del pecado son terribles. Son terribles. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nosotros siempre lo tomamos como un tema recurrente porque a lo largo de la Escritura se subraya la santidad de Dios. Es la esencia de su ser. De su ser. Hace parte intrínseca de él, completamente apartada de todo lo malo, de imperfecciones, santo, santo, santo. Pero en el caso de Nadab y Abiú, por ejemplo, su muerte no es simplemente una cuestión de desobediencia. Ellos no solamente desobedieron unas normas o unas reglas que se le dieron, sino que fue una violación directa a la santidad de Dios. Por eso fue grave. Al actuar según su propio juicio, ignoraron los mandatos específicos que Dios había dado de cómo debía ser adorado, tratando entonces lo santo como si fuere común. Ese fue el gran pecado de Nadab y Abiú. Tratar lo santo porque Dios se lo dio, y si Dios se lo da es lo santo, y a su juicio ellos prefirieron tratar lo santo como algo común, prefiriendo adorarlo como ellos quisieron y despreciando la majestad y la santidad de Dios. Ese fue el gran pecado. Ese incidente entonces ilustra siempre la naturaleza del pecado como una barrera, hermanos, entre nosotros y Dios. Es una barrera que se interpone todo el tiempo entre nosotros y Dios. El pecado en cualquier forma es un acto de rebelión contra Dios, una afirmación de nuestra voluntad sobre la suya. Siempre es decirle, no, Dios es quien manda, soy yo. Siempre que pecamos es decir, voy a hacer mi voluntad, no la tuya. Es un acto de rebelión por donde querramos que lo veamos. Todo el tiempo. Así que, tal como la acción de Nadab y Abiú, el pecado nos separa de la presencia de Dios, no porque Él se aleje de nosotros, sino porque la naturaleza de su santidad, hermanos, no puede coexistir con el pecado. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. ¿Qué cosa? Ir en contra de sí mismo, ir en contra de su esencia, ir en contra de sus atributos. Eso es lo único que Dios no puede hacer. Ir en contra de lo que Él es. Y Él es santo, justo, no puede coexistir con el pecado. Ahora, frente a esta realidad surge una pregunta crucial. ¿Cómo puede el hombre inherentemente pecaminoso entonces acercarse a un Dios santo? La respuesta a esta pregunta se encuentra precisamente en el simbolismo del día de la expiación. La respuesta a esta pregunta se encuentra allí. Este día no era simplemente un día de rituales religiosos, era la provisión de la misericordia de Dios para con su pueblo.
Era el día donde Dios estaba señalando que entregaría una ofrenda, una verdadera ofrenda agradable para sacrificio, que quitaría el pecado de una vez y para siempre, que podía remover el pecado que lo separaba de su pueblo. Entonces es una provisión misericordiosa de Dios. Así que la expiación es mucho más que un acto entonces de purificación de rituales, es un acto de restauración de la relación entre Dios y los hombres. A través de este acto de la expiación se ofrece un medio. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios sea definitivamente satisfecha. Porque la justicia de Dios debe satisfacerse. Recuerden siempre, nunca olvidemos, la paga del pecado es la muerte. No es negociable. No es negociable. Dios no va a hacerse el de la vista gorda y simplemente pasar por alto el pecado. El pecado debe castigarse. Por eso alguien debía morir. Y mirando hacia adelante, por supuesto, este capítulo de 16 de Levítico, desde la perspectiva obviamente bíblica, vemos cómo toda esta necesidad de expiación apuntaba obviamente a Jesucristo, quien se encarna, quien se ofrece a sí mismo como un sacrificio perfecto y definitivo por el pecado. Cuando vemos en el capítulo 16, versículo 3 al 34, todo cómo se desarrolla ese ritual, vemos en primer lugar al sumo sacerdote preparándose para ello. Y eso también, este simbolismo también está cargado de muchas cosas que apuntan al Señor Jesucristo. Aarón se preparaba para el día de la expiación y se preparaba de una forma impresionante. Para entender, hermanos, un poco lo que Dios requiere en su santidad. Para poderse acercar a Dios, Aarón debía hacer una cantidad de cosas. Antes de realizar cualquier acto de mediación, ¿qué debía hacer Aarón? Debía bañarse, debía vestirse con ropas sagradas, debía hacer unas cosas que a lo mejor uno dice, pero ¿por qué? Es que usted va a entrar a un lugar donde está la persona santa, santa, santa. O sea, uno no va a entrar a un lugar a verse con el vecino ni con... No. Ibas a entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios mismo. Y esta acción no solo reflejaba la necesidad de la pureza física, apuntaba era a la necesidad de una pureza espiritual. Nosotros en Éxodo 28 estudiábamos y se describía detalladamente cómo se tenían que confeccionar las vestiduras que iban a usar los sumos sacerdotes. Y cada elemento diseñado para simbolizar aspectos de la mediación sacerdotal y de la santidad que Dios requería para eso. O sea, es importante que recordemos eso. Recuerden, cada confección de la ropa sacerdotal tenía algo que Dios había mandado por algo específico. El lavado del vestido, la ceremonia, resaltaban también precisamente la santidad de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos anima a acercarnos a Dios, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Y por supuesto, el autor de Hebreos tenía en mente lo que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de presentar el sacrificio de expiación. Entonces el ritual involucra primero toda la preparación del sumo sacerdote, que debía presentarse puro, purificado a la presencia del Señor. Pero también involucra la oferta de un becerro y de 2 machos cabríos. Un becerro y 2 machos cabríos, destacando los principios de sustitución, que pues bien conocemos. Nosotros somos salvos por un principio de sustitución, porque Cristo fue nuestro sustituto. Y ese principio de sustitución, por supuesto, lo vemos claramente cuando estudiamos Levítico capítulo 16. Y esa sustitución iba a ser el símbolo de la remoción del pecado.
El becerro que iba a ser es sacrificado por los pecados primero del sumo sacerdote y de su familia. Repito, el sumo sacerdote, pecador, al igual que el resto del pueblo, debía primeramente expiar sus propios pecados, expiar los pecados de su familia, para que entonces pudiera acercarse e interceder por los pecados del pueblo. Y mientras uno de los machos cabríos era para el sacrificio expiatorio del pueblo y el otro chivo expiatorio era enviado al desierto, y ya vamos a explicar por qué. Esta distinción entre los sacrificios subraya cierta complejidad, la complejidad del pecado y la necesidad de una solución que borre tanto la mancha del pecado requerido en el sacrificio y la purificación, como su presencia entre el pueblo. Requiere una remoción, una remoción. En Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7, cuando el profeta Isaías habla del siervo sufriente como aquel sobre quien Jehová hizo caer la iniquidad de todos nosotros, es un precursor claro de ese chivo expiatorio. Vaya conmigo un momento a Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 53. Versículos del 6 al 7, leo para ustedes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, noten bien, cargó en él. Y vamos a ver cómo Levítico apunta a cuando se coloca precisamente las manos del sumo sacerdote en la cabeza del macho cabrío y confiesa los pecados. Dice Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros como un acto sustitutivo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces noten, el siervo sufriente, como aquel sobre quien Jehová hizo caer la iniquidad de todos nosotros, es un precursor claro de ¿qué? Del chivo expiatorio. Lo mismo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24. Él dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cumpliendo la ¿qué? La tipología del sacrificio expiatorio del chivo, el macho cabrío. Ahora, la sangre purificaba, la sangre rociada en el lugar santísimo por el sumo sacerdote simboliza la purificación del santuario. ¿De qué? De las impurezas y de las iniquidades del pueblo de Israel. La sangre, ¿qué representaba la sangre? Representaba la vida. Eso representaba la sangre. Se convierte en el medio para poder restaurar la comunión entre Dios y el pueblo, destacando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios no otorga indultos. Dios debe castigar el pecado. Y lo repetimos y lo repetimos y lo enfocamos y lo subrayamos para que no olvidemos eso. Este acto no solo tenía implicaciones rituales, sino también profundamente espirituales, señalando hacia la necesidad de una purificación y una expiación mayor. Entonces, la vida era simbolizada en la sangre. Recuerden más adelante en el capítulo 17, precisamente, que habla de la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación por vuestras almas en el altar, porque es la sangre la que hace expiación por la vida. Entonces Cristo entra una vez y para siempre en el lugar santísimo
no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y por supuesto obteniendo una redención eterna. No era una redención temporal. Entonces, el chivo expiatorio constituye, hermanos, una de las imágenes quizás más poderosas y más evocadoras de la expiación en toda la Escritura. Es un acto simbólico que involucra colocar, ¿cierto?, todos los pecados del pueblo de Israel sobre un chivo, el chivo expiatorio, y luego enviarlo al desierto, llevándose consigo esas iniquidades. Y este acto representa no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la completa eliminación de todo eso. La transferencia de pecados es algo que a veces no logramos comprender. Lo que R.C. Sproul decía, institución de doble vía, porque nosotros tendemos siempre a que podemos ser juzgados por lo que hacemos y salvados por lo que hacemos, pero cuando hablamos de transferencia y de sustitutos, es complejo a veces entender. Pero la imposición que hacía el sacerdote sobre la cabeza de los machos cabríos, él confesaba todos los pecados del pueblo. Y en ese simbolismo, él estaba transfiriendo todos esos pecados del pueblo hacia el animal. Confesando y poniendo las manos sobre el animal, confesando todos los pecados, estaba transfiriendo todo al animal. ¿Para qué? Para que esa transferencia al animal pudieran después ser castigadas y perdonadas. Por supuesto, hermanos, representa visualmente una asunción de la culpabilidad por parte nuestra y por parte de otros, y un concepto central para entender lo que Cristo hizo. Nuestros pecados son transferidos a Cristo en la cruz. Todos. Pasados, presentes y futuros. Cristo en esa cruz recibe la transferencia de todos nuestros pecados. Pastor, inclusive los que no hemos cometido. Inclusive los que no hemos cometido. Su sustitución y su expiación fue eficaz. Eficaz. Y eso no se presta para malos entendidos, pastor. Entonces, que la persona puede hacer lo que se le da la gana porque ya sabe que Cristo le perdonó los pecados. No. Todo lo contrario. Una persona que ha sido regenerada y ha entendido esto, pues con alegría, con gozo y sobre todo con temor, buscará a como dé lugar agradar al Señor, hacer su voluntad. No tomará eso como una licencia para pecar. Y cuando hablamos de que efectivamente fue una remoción completa, lo vemos cuando el chivo que es enviado al desierto simboliza que jamás el Señor se acordará de esos pecados. Toda esa transferencia de pecados que cayó en el animal y que luego es enviado al desierto, el Señor simboliza con eso que todos los pecados del pueblo serían perdonados, serían borrados. Él jamás se volvía a acordar o se iba a acordar de las inequidades de ellos. Y fue precisamente como un acto de liberación. Por ejemplo, dice el Salmo 103, versículo 12, para que no olvidemos, tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando se enviaba a ese macho cabrío que recibió toda la confesión de los pecados del pueblo, esa transferencia,
era enviado al desierto, era precisamente simbolizando Dios ya los perdonó y están lejos de ustedes y Él no se acordará. Tan lejos del oriente como está del occidente, así alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Isaías capítulo 53, versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Refleja una completa eliminación de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Isaías simboliza, obviamente, que Jesús, quien lleva y sufre nuestros pecados, cumple definitivamente lo que ese chivo expiatorio, los dos chivos expiatorios, simbolizaban. Así que este evento, hermanos, o este día solemne, aseguraba que el pueblo de Israel iba a ser limpio, iban a ser limpios de sus pecados, de todos sus pecados delante de Jehová. Así que esta promesa de limpieza y restauración completa se iba a encontrar en el cumplimiento y expresión más profunda de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Cristo, hermanos, nosotros no solo somos perdonados, sino también limpiados de toda maldad. No podemos acercarnos a Dios si no fuese sido así. El sumo sacerdote, quien entraba al lugar santísimo una vez al año, no podía hacerlo otro día, solo el día que había sido designado para ello, un día al año, el día de la expiación. Pero cuando Cristo expía nuestros pecados, el velo se rompe y todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo todos los días. Ya no necesitamos intermediarios humanos. No necesitamos sacerdotes que intermedien entre Dios y nosotros. Podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, porque Él es el verdadero sacerdote, el verdadero mediador. Acceso directo a Dios tenemos a través de la obra de Cristo. Es importante eso. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y piensen esto, cuando habla de limpiarnos, no piensen como que me limpió hoy, pero yo mañana sigo sucio. El Señor, cuando nos limpia de nuestra maldad, lo hace para siempre. Eso no significa que cuando pequemos no necesitamos ir a pedir perdón. Siempre debemos hacerlo. Pero entendamos que la obra redentora de Cristo fue capaz de perdonar todos, absolutamente todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. En conclusión, ese ritual simbólico del día de la expiación, del Yom Kippur, y las promesas de limpieza y de restauración entre Dios y el pueblo, hermanos, nos ofrecen, por supuesto, una perspectiva clara que apunta justamente a la obra que nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir. La primera etapa que podemos nosotros aplicar para entender más esto es tratar de mirar que nuestra cultura contemporánea, donde de pronto vivimos siempre en un relativismo moral, por decirlo de esa forma, a menudo solemos disminuir la noción del pecado. Minimizamos lo que el pecado es y tratamos de compenetrarnos con él, buscando de alguna manera tener una conciencia como que tranquila para que podamos hacerlo. Pero es crucial recordar la seriedad con que Dios sí ve el pecado. La historia bíblica nos muestra que el pecado es gravísimo. Sus consecuencias son terribles. Es una rebelión abierta contra Dios, contra su autoridad.
y que termina en una separación espiritual con Él. Así que esto como aplicación nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que regularmente nosotros siempre debemos examinar nuestras vidas, debemos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos, somos dados todo el tiempo a decaer, a bajar los brazos, a confiarnos, a dejar de mirar las cosas como Dios las ve, a querer mirarlas como uno piensa que Dios las ve, y no es así. Por lo tanto, debemos siempre reconocer, confesar nuestros pecados, acercarnos a Dios siempre, sabiendo que en Él encontramos misericordia, encontramos gracia. Y también esto nos ayuda a comprender la majestuosidad de la santidad de Dios, la majestuosidad de su ser. Meditar en la santidad de Dios nos ayuda a poder mirar con unos ojos, con ojos correctos el pecado y cómo afecta nuestra relación con Él. Porque la afecta, nuestro pecado afecta nuestra relación con Dios. Dios no se hace de la vista gorda. Nuestra relación afecta. Por eso cuando vemos en el Salmo 51 cómo el rey David reconoce sus pecados, él ante todo, él lo primero que dice, contra ti he pecado. ¿Por qué? Porque mi rebelión siempre va a ser contra Dios. Mis pecados siempre van a ser contra Dios. Mostrando que la naturaleza del pecado siempre es abiertamente contra la santidad y la autoridad de Dios. Juan, el apóstol, también nos advierte de la realidad del autoengaño. Él dice, quien diga que no ha pecado, miente y hace Dios mentiroso. Es una realidad, vivimos autoengañándonos todo el tiempo con relación al pecado. Por eso siempre la Escritura nos insta a la confesión de pecados. Debemos confesar nuestros pecados para que de esa forma podamos recibir perdón y podamos ser limpios. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios, mas el que los confiese, se apartare, hallará misericordia. Pero sobre todo el tema de la expiación y del capítulo 16 nos lleva a que podamos tener gratitud. Gratitud porque todas aquellas sombras de sacrificios de animales, de sacrificios que apuntaban a algo mayor, ya se dio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un sumo sacerdote que no necesita todo el tiempo ir a presentar sacrificios. Lo hizo una vez y para siempre. Jesús en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados y se ofreció una vez y para siempre. Y para siempre. Eso nos lleva entonces a una adoración continua. Siempre nuestra gratitud por el sacrificio debe manifestarse en una adoración constante, en una adoración diaria, no solo en las reuniones eclesiásticas cuando venimos a la iglesia, sino también en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestras familias, etc. Ahora bien, el capítulo 17, que ya me quedan menos de 5 minutos, habla de la santidad de la sangre. O sea, ese capítulo sirve como un capítulo crucial en el contexto de la ley mosaica, enfocándose en las regulaciones sobre los sacrificios y la sangre. Por ejemplo, comienza con una instrucción clara. Dice, todos los sacrificios deben ser ofrecidos en la entrada del tabernáculo y no en otro lugar. Y eso tenía un objetivo, hermanos. ¿Cuál? Centralizar la adoración en un lugar donde residía la presencia de Dios, es decir, en el tabernáculo. En el tabernáculo. Pero ¿qué pasó después que Cristo ejecutó su obra? ¿Solo Dios se encuentra en el tabernáculo? ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Cristo. Por eso Dios hoy lo podemos adorar en cualquier lugar donde estemos. Obviamente eso no significa que entonces no es necesario venir a la iglesia. Aclaro. Sino que eso apuntaba a eso. El sacrificio debía hacerse en un lugar donde la presencia de Dios habitara. Y en los versículos 10 al 14 de ese capítulo 17, se nos enseña que la sangre es simbolizada como la fuente de vida.
Por eso se prohibía consumir sangre. Hay una prohibición de consumir sangre. Dios declara que la vida de la carne está en la sangre. Y Él le ha dado sobre el altar para hacer expiación por las almas. Por lo tanto, la sangre es sagrada, reservada exclusivamente para el propósito de la expiación. No se podía consumir sangre. Y esto señala directamente, nuevamente, hacia el tema del sacrificio y la expiación. Habían prohibiciones también en ese capítulo sobre comer carne con sangre. Dios prohíbe específicamente comer el consumo de cualquier carne que aún tenga sangre. Esa ley reiteraba la santidad de la vida y la sangre como símbolo de esa vida. Y todo el tiempo era apuntando a que esa sangre debía ser reservada para la expiación del pecado. Así que, hermanos, ya se me acabó el tiempo. Espero que de pronto podamos haber entendido un poco el capítulo 16 y 17. Oremos y abrimos un espacio de preguntas y de aportes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, estudiarla. Nunca es suficiente, Señor, para poder expresar y enseñar todo lo que tú tienes para mostrarnos. Espero, Señor, que tu palabra se albergue en nuestros corazones y podamos ponerla por obra. A ti damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aportes, hermanos, preguntas. Pastor Pedro. Buenos días, amada iglesia. Un pequeño aporte y que pues de pronto a casi ninguno le haya pasado, pero a mí se me pasó. En el capítulo 16, donde se nos habla del día de la expiación, el Yom Kippur, cierto día hablando con un judío mesiánico, recordemos que ellos aún celebran el Yom Kippur, él me decía que hay dos versículos en donde el texto dice, y tendrás por estatuto perpetuo este mandato. Y él decía que se debía celebrar el Yom Kippur hasta el día de hoy porque era un estatuto perpetuo. Y yo le hacía ver que ese mandato que está ahí hace parte de la ley ceremonial, que tenía que ver con la ley del tabernáculo. Por tanto, y por la obra de Cristo, ya ha sido abolido, no está para nosotros. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del tipo de mandato que está dando el Señor, y por el hecho de decir que es estatuto perpetuo, podemos pensar que eternamente hay que celebrar el día de la expiación, el Yom Kippur. Quería que quedara claro que no es por el hecho de que ahí diga que es estatuto perpetuo, no quiere decir que lo vamos a celebrar hoy, porque hace parte de la ley ceremonial, una ley que ya fue abolida por el mismo Señor. Y además de eso, el colocar nuestros pecados en un cordero, pues ya fue hecho, y dice que fue hecho una sola vez y para siempre. Entonces ya ahí se ve que no hay necesidad. Era el aporte que quería hacer, porque sí me pasó cierto día con un judío mesiánico. Manavero. Buenos días a todos, hermanos. Pastor, usted hablaba de los dos, el macho cabrío que iba al ser desierto sacrificado y a Azazel, de todas maneras, esos dos hacían la representación de Cristo, porque el uno purificaba con su sangre y expiaba los pecados, pero a la vez también te daba la libertad de los mismos pecados, ¿cierto? Así es. Entonces los dos hacían la representación. Los dos simbolizaban a Cristo. Cristo cumple los dos. Sí, e incluso hasta el sacerdote también. O ¿También? sea, todo era un cierto de Cristo, todo estaba en conjunto para representar a Cristo. ¿Y por qué tenían que ser tres? Porque eran tres. Como les dije, el sacerdote como pecador, él debía primero expiar sus propios pecados, los pecados de su familia,
Y luego que pasaba eso, entonces sí tenía que entrar a expiar los pecados del pueblo con los dos machos cabríos, o sea, uno para la purificación y el otro para enviarlo. Pero todos simbolizaban al Señor Jesucristo. Sí. Y en cuanto al cordero que era soltado, pues va más allá, porque aún va a ese, no me acordaré más de sus pecados, que era lo que decía el pastor Gerley con la separación que hace el Señor con respecto a nuestro pecado, a nuestra iniquidad, que está sobre nosotros, pero que fue sustituida en Cristo. Si el cordero, ¿qué? ¿Lo encontraba alguien? Si el cordero lo encontraba a alguien o y si se lo quería comer, ¿qué pasa? Ah, no sé, Ay, ya. Ya. Ya esas cosas no puedo. Te doy un texto para que lo tengas en cuenta. Deuteronomio 29:29. Sí. Las cosas secretas del Señor son de Él, han sido reveladas solo para Él. Conocemos hasta donde Él ha revelado. Pero sobre tu pregunta, Vero, era muy poco probable que alguien lo encontrara por lo menos ese día, porque recuerda que todo el pueblo, todo el campamento, ese día se reunía, no había absolutamente nadie, porque recuerda que ese era un día de reposo, nadie podía trabajar, nadie podía estar a las afueras